Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios bendiga de una manera muy especial a toda la santa y distinguida familia de Radiovisión Cristiana. Dios bendiga a la distinguida y preciosa iglesia pentecostal Jehová Shalom. Cuántas cosas maravillosas quiero hablar con todos los hermanos que me prestan su atención. Quiero felicitar a mi hermano Carlos. Ese joven predicó un mensaje anoche en nuestra iglesia extraordinario. ¡Wow! ¡Qué bueno es ver a un joven lleno de la gracia, lleno de la unción, del conocimiento de la palabra de Dios y con unos anhelos inmensos! Amén, de servirle al Señor con honestidad y integridad. Ayer fue un día muy bello y quiero explicar esto, ya que en el mensaje que voy a traer a ustedes estaré hablando un poco de la ignorancia, del ego, de la política, de la religión y de la oración. Y quiero señalar algo particular porque no deseo ser malentendido. En el día de ayer, en el Lincoln Hospital, el Hospital Lincoln en el Bronx, se celebró unos momentos de intercesión y de oración. Y quiero felicitar al reverendo Rubén Díaz por tan preciosa actuación que se tuvo. No sin antes darle la gracia a la hermana Silvia Soriano. En el día de ayer yo no me sentía muy bien de salud, pero desde que se anunció a través de los medios, incluso de la radio, que se iba a estar orando desde las 3 de la tarde, estaba ese deseo en mi corazón de poder participar. Y nuestra hermana Silvia llamó a nuestro hermano Dennis Oswald para que me ayudara a conseguir un parking. Wow, Dennis, muchísimas gracias. Me conseguiste un lugar cómodo y muy especial. Quiero agradecerle a ambos por tan maravilloso gesto. Yo llegué a este lugar con mi corazón quebrantado, deseoso de pasar ese momento de oración por la tragedia que ocurrió en la República Dominicana. Pero yo busqué estratégicamente el lugar más cómodo por mi condición. Me senté en un lugarcito, amén, muy retirado de las demás personas porque me quedaba cerca de un baño para hacer mis necesidades, mis problemas, ya que he estado muy enfermo con el asunto de la diabetes y me hace ir al baño a orinar bastante. Pero allí yo empecé a ver cómo Dios se mueve. No hay una cosa más maravillosa que orar con una mente abierta y meditar. Meditar es bien importante cuando usted no conoce o no entiende las cosas que suceden en la vida de las personas. Aquel lugar, cuando yo llegué, yo fui la primera persona que entiendo yo que llegué ahí de la organización, y empezó a llegar un gentío enorme que yo entendía que no estaban llegando para orar. Ese fue el primer pensamiento.
por lo que en realidad ellos son. Después yo vi cómo el Señor empezaba a moverse en aquel lugar. Habían gente de toda clase, de toda institución, de todo concilio. Bueno, y empecé a mirar y a decir, pero Señor, me parece esto como cuando Pablo predicaba en Atenas. Pablo le dio un nombre al Dios no conocido. Y empecé a ver al reverendo Díaz con una mentalidad diferente. Yo dije, ¿será posible que Dios llevaría a este hombre a alcanzar algunas posiciones políticas como senador, etcétera, para entonces de ahí moverle a la posición que en realidad Dios quiere moverlo? Yo dije, si es así, entonces Rubén es una carná. Lo estoy diciendo tal como lo pensé. Es una carná en el anzuelo de Dios. No es que está politizando, sino evangelizando. Bajo ninguna circunstancia, las personalidades que se hicieron allí presentes iban a ir a un culto. No importa quién lo preparara, la iglesia que fuera, no iban a ir. Pero era el Hospital Lincoln. No había una mención de un predicador X como nosotros acostumbramos bien. No teníamos un cantante, un evangelista. Todos los concilios empezaron a entrar. Yo lo conozco en su mayoría. Yo dije, Señor, tú estás usando a este hombre con propósitos muy especiales. Creo que de una manera u otra, Dios está bregando. Mire, hermano, yo quiero hacerle entender, si es que puedo, que Dios no es evangélico. No. Cuando Dios quiere alcanzar que la gente se arrepienta, mire lo que hizo con Jonás. En aquel lugar, el Dios que se adoraba era el Dios, el gran pez. Pues Jonás estaba seguro que no iba a ir, que iba a hacer su voluntad, hasta que de una manera u otra, como este no es el mensaje de hoy, solamente les digo para que tengamos mentes abiertas. Y lo hice entrar en el vientre de ese gran pez. El gran pez fue precisamente a esa orilla, y cuando los nativos vieron a Jonás salir de ese gran pez, se arrepintieron. Ajá. Dios usó allí esa estrategia. A Pablo lo hizo usar otra estrategia, al Dios no conocido. Qué bueno es el Señor. Por eso le felicito, porque allí estaban orando tanta gente. Mire, hermano, en la tercera o cuarta ocasión que yo me paré de mi asiento y fui a orinar al baño, cuando vine, habían tanta gente que en mi silla alguien se sentó. Pero la dama que se sentó en mi silla se enchufó a la distancia con la oración del reverendo Angustia que estaba orando. Y yo pude ver esa conexión, que esa señora empezó y levantó su mano derecha hacia donde estaba el hermano Angustia orando, y empezó a orar. Y había
una unción de parte de Dios allí tremenda. Yo quise quedarme, pero de pie yo no puedo estar mucho tiempo. Y yo dije, Señor, ya yo vi lo que tú querías que yo viera. Y me fui. Pero qué bueno. Yo no sé cuáles eran los propósitos de muchos, pero yo creo que oraron. Amados, más o menos o aproximadamente en el año 3761, más o menos, en Belén sucede algo extraordinario, que nace Jesús. Si le sumamos más o menos aproximadamente 2025 años, entonces creemos que Israel ahora mismo está en el año 5761 aproximadamente. Usted puede decir, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, si la iglesia tiene, según el calendario gregoriano, 2025 años aquí en la tierra, si tiene en el continente americano sobre 200 años, y muy específicamente dentro de nosotros los latinos, alrededor de 150, 175 años, pues se supone que nosotros debemos como comprender las situaciones. Sin embargo, vivimos en un tiempo de hombres y mujeres que viven empoderados, llenos de esa mentalidad que se sienten ser superiores, muy superiores. Ignorancia, que es una combinación de ego con pensamientos enfermizos. Alguien dijo en mi glorioso país que Dios tenía que explicarle a él lo acontecido allí en este trágico problema. Digo problema porque todavía en mi mente no cabe cómo es que se cae un seto entero. Sí, un seto entero y aplastó a más de 220 y tantas personas. No sé si el número para esta hora ha crecido. Amado, esta gente que ellos entienden que Dios tiene que explicarle. ¿Se imagina usted si Dios se le apareciera a esta gente? Bueno, eso es demasiado. Imagínense que ellos vieran un ángel, como lo vio Daniel, como lo vio Isaías, como tantos que caían prácticamente sin vida al piso. ¿Quiénes son estas gente que entienden que Dios tiene que darle una explicación? Y distinguidos, nosotros somos testigos recientemente de una pandemia, somos testigos de guerra en el Medio Oriente, Israel y los árabes, Ucrania, Rusia, esta llamada Guerra Fría comercial entre México, Canadá, Japón, Rusia y los Estados Unidos. Es una guerra fría comercial la que estamos observando. Claro, el mundo vive tenso bajo amenaza. Obviamente vive estresado, en ansiedad,
bueno, en una depresión tremenda. Vivimos, señalando la salud nuestra, en una guerra emocional. Pero yo tengo noticia para usted, mi querido hermano. Todos los seres humanos somos estrictamente diseñados por Dios conforme a la Biblia y diseñados para vivir en X época. O sea, mi querido hermano, usted está diseñado para ser una solución. Dicho sea de paso, él dice que tú eres la sal de la tierra, que somos la sal de la tierra. La sal que viene con el propósito de dar sabor, de dar salud, somos usted y yo. Es interesante saber que cuando Jesús aparece en el escenario nuestro, en Israel, él dijo, yo soy la luz. Años después, cuando se iba, dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Eso es algo que debe de interesarnos muchísimo a nosotros. Nosotros que somos lo que representamos a Dios en esta tierra, tenemos que tener una mejor mentalidad para enfrentar los acontecimientos. Por eso dije que quería referirme al evento de ayer con los eventos políticos. Personas que han usado esta tragedia con beneficios políticos. Gente que ha hecho de el dolor ajeno un campo donde ellos pueden desarrollar, incluso acusar a otros sin saber, sin ningún conocimiento. Y si encuentran a ignorantes que les siguen su política. Yo lo llamo políticos enfermos que no han aprendido nada. Todavía siguen usando la antimaña de Pilato. ¿Cuál es esa antimaña? Bueno, lavarse la mano. Allí aparecen con una cara triste y demás. Pero no está muy lejos los religiosos. Hermano, para Dios no hay diferencia entre la fama. Allí murieron 200 y pico de personas maravillosas todas. Algunos con más nombre en la sociedad, con más fama. Allí murieron médicos, allí murieron abogados, personas de toda índole. No solamente una sola persona. Entonces, ¿cómo es que usted puede salir y decir que Dios ya le había revelado eso, pero usted se quedó callado? Los políticos se parecen a Pilato, que se lavan la mano, pero a los religiosos se le ha olvidado lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 7. ¿Qué dice? Dice, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Da pena
que en 150 o 175 años que tiene la iglesia, y estoy hablando en Latinoamérica, todavía hay gente que quiere usar, mire, los políticos usan esa estrategia para engañar al mundo dentro de sus políticas. Los religiosos quieren engañar la iglesia. ¿Qué yo recomiendo? Bueno, yo recomiendo la oración. Por eso me agradó tanto lo visto por ayer. Pero la oración debe de ser comprendida tal y como está escrita en la Biblia. La oración está diseñada en la Biblia. La oración no viene con el propósito de obligar a Dios a que haga la voluntad humana. Acabo de decir que Dios no es evangélico. Dios es Dios, grande, sublime, poderoso. Oramos para que Dios nos dé fuerza para someternos a su gran voluntad. La cosa que hace Dios están bien, con lágrimas, con dolor, con desencanto, pero están bien. Claro, hay momentos y hay pasajes bíblicos que hemos orado y Dios nos ha complacido. Yo no puedo negar eso porque Él sigue siendo Dios, pero esa es la voluntad absoluta de Dios. Escúchenme en estos minutos que me restan. Yo fui a Israel con la luz de mis ojos, con mi esposa Lucy. Y cada vez que voy a Israel y tengo la oportunidad, me gusta ir al Getsemaní. El Getsemaní era el lugar donde Jesús acostumbraba a orar. Este es un lugar que significa aceite. Cuando usted estudia eso, se llamaba aceite. Cuando Jesús entra allí a orar, es bueno que comprendamos lo que dice Lucas. Jesús fue a orar al Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, porque quedaban cerca. El monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Dice la Biblia, 22:41, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Oiga, dice: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, o sea, la voluntad humana, sino la tuya. Nuestra oración tiene que respetar la voluntad absoluta de Dios. Jesús cayó en un grado de tristeza. Y es bueno que los hermanos que oran sepan esta parte. El verso 43 dice: y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Oiga bien, muchos teólogos han dicho, y yo me gusta creer a la opinión de ellos, si Jesús no entra al Getsemaní a orar, no hubiese llegado al Calvario. Usted puede entender eso, hermano. ¿Qué quiere enseñar la palabra aquí? Si te espera un Calvario, hermano, no deje de entrar a un
Getsemaní. La oración es la única solución, es la única puerta. No hay otra cosa que buscar. Hay un coro que a mí me gusta oír a Israel Kelly cantar que dice: no invente. Hermano, obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer en situación donde no hay explicación? Lea Deuteronomio 29, 29 y entienda que Dios es soberano. Agrádele a usted, agrádeme a mí, no me agrade a mí, no le agrade a usted. Lo que Dios hizo, lo entendemos. Oramos por todas las personas que han sobrevivido, que han perdido hijos, padres, madres, porque ante la presencia de Dios nadie es superior a nadie. La madre del famoso es la madre del que no es famoso. La huérfana de los famosos, de los médicos, de los grandes, también los chiquitos tenemos hijos. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Shalom. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.